Fue procesado el hombre que agredió a dos inspectores inspectores de tránsito en el departamento de Canelones. Se le acusa de un delito de atentado agravado en concurso formal con 2 delitos de lesiones personales. Tendrá una pena de 16 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, imponiéndole además la residencia en un lugar determinado, es decir, que tendrá prisión domiciliaria. Estos 2 inspectores fueron víctimas de este ataque con un destornillador cuando estaban ejerciendo sus funciones en la calle Buenos Aires y avenida Yanatacio. Estamos hablando de Lagomar, enseguida del centro cívico y del shopping, la primera, donde está el ANCAP gigante allí, yendo por la Yanatacio. El episodio comenzó porque los trabajadores municipales sancionaron al conductor por manejar y usar el celular al mismo tiempo. Ante esta situación, el otro inspector prendió la cámara GoPro que llevan los funcionarios cuando trabajan y el hecho quedó grabado, además por una persona que pasaba por el lugar. Las lesiones fueron constatadas por un centro de salud de la ciudad de la Costa y la denuncia policial fue radicada en la seccional 18 de Lagomar. En Maldonado incautaron otro automóvil con chapa argentina y una deuda que asciende a 2.249.455 pesos por tener 218 multas. Son unos $57.000 aproximadamente. El vehículo perteneciente a un residente argentino fue detectado por el cuerpo inspectivo y detenido en la rotonda de la Ruta 39 en San Carlos. Cabe destacar que el pasado viernes fue incautado otro auto con una deuda por multas de entre 25 y 30.000 dólares. La escena internacional decía, se destaca que el rey Carlos III ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que no ha sido especificado aún, según informó este lunes el Palacio de Buckingham. En un comunicado, la Casa Real Británica explicó que el tumor le fue descubierto en un proceso quirúrgico a comienzos de enero para tratar un engrosamiento, alargamiento de la próstata, aunque la corporación pública, la cadena pública BBC, detalló que no se trata precisamente de cáncer de próstata. El rey de 75 años comenzó hoy mismo un calendario de tratamientos regulares durante los cuales suspenderá sus actividades públicas, según Buckingham. Vamos a otros temas sin esperar los resultados oficiales. Nayib Bukele se declaró ganador de las elecciones de El Salvador. Lo hizo anoche mismo con 30% de las mesas escrutadas. Vamos con esta y otras noticias. Los salvadoreños llenaron la plaza central de la capital este domingo por la noche para celebrar la reelección de Nayib Bukele como presidente, incluso antes de que se anunciaran los resultados oficiales. El Tribunal Supremo Electoral indicó con un escrutinio del 31% que Bukele contaba con el 83% de respaldo, muy por delante del 7% de su competidor, el izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tras votar, Bukele afirmó que los resultados de las elecciones servirán como un referéndum sobre su gestión. Pocas horas después del cierre de los colegios electorales, Bukele indicó en la plataforma X que de acuerdo a nuestros números había ganado con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 a 60 diputados de la Asamblea. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, arrasó en la Asamblea, que va a contar con 60 diputados, siempre según los datos del presidente. Esto le permite continuar el tiempo que quiera con el régimen de excepción con el que ha desarticulado a numerosas pandillas en su país. El portavoz del Pentágono, John Kirby, advirtió horas después de una serie de ataques aéreos estadounidenses contra decenas de sitios en Irak y Siria utilizados por las milicias respaldadas por Irán. Mientras tanto, se celebraba en Bagdad los funerales para miembros de las Fuerzas de Movilización Popular, grupo respaldado por Irán, que murieron en uno de los ataques aéreos estadounidenses contra sus posiciones en la provincia de Anbar, en Irak. Más de 120 personas murieron en 24 horas por ataques israelíes en la franja de Gaza, según indicó este domingo el movimiento islamista Hamas, que afirma estar estudiando una propuesta de tregua en el territorio palestino tras casi 4 meses de guerra. Y para hablar precisamente de El Salvador, es que ya contactamos con Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Muy bien, Claudio, el gusto es nuestro y bueno, obviamente el resultado de estas elecciones en El Salvador, que nuevamente muestran como líder a Bukele, se puede decir que se muestra como un fenómeno de liderazgo en la región, pero queremos saber cómo se origina todo este fenómeno. Bueno, el fenómeno del liderazgo de Bukele tiene tres etapas. Una primera en la que él estaba fuera de la política, pero al frente de una de las empresas de su familia, que es una poderosa agencia de publicidad. Esa agencia de publicidad era la que elaboraba todas las publicidades de campaña electoral para el FMLN, el partido de la izquierda salvadoreña. Y en la relación que tomó con la dirigencia del FMLN, eh, conduciendo la publicidad de las campañas electorales, termina siendo candidato por el FMLN a la alcaldía de Cuscatlán. Cuscatlán es un municipio que está en los suburbios, en las cercanías de San Salvador, la capital. Era un suburbio muy pobre, casi la totalidad de las calles eran de tierra, no había agua corriente en gran parte de esa ciudad. Y la verdad es que la alcaldía que hizo, la gestión como alcalde de Cuscatlán que hizo Bukele fue muy buena, ¿no? Terminó pavimentada, terminó con agua. Eso lo llevó a un nuevo proyecto para ser alcalde, también por el FMLN, logró ser alcalde de San Salvador, la capital, ¿no? La ciudad más importante. Y también fue una muy buena gestión. Su discurso ya se diferenciaba del discurso del partido por el cual había obtenido esas dos alcaldías. Él ya estaba claro que no era un hombre de izquierda y a esa altura también estaba claro que el sistema bipartidista que surgió de los acuerdos de paz de 1992, que equivalen a una suerte de pacto de la Moncloa, fueron fundacionales de la democracia salvadoreña. No solo pusieron fin a la monstruosa guerra civil que ensangrentó la década de los 80 en El Salvador, enfrentándose el ejército salvadoreño, pero con la gravitación de una ultraderecha, donde personajes como Roberto Dobizón, por ejemplo, que fue el ideólogo de los escuadrones de la muerte que asesinaron a muchísima gente, entre ellos al arzobispo de San Salvador, Monseñor Arnulfo Romero. Ese hombre tenía una gravitación fuertísima sobre el ejército. Bueno, en la trinchera enfrentada estaba el farabundo Martí de Liberación Nacional, la guerrilla. Los acuerdos de paz de 1992 transformaron a la guerrilla en partido y ARENA, la Alianza Republicana Nacionalista, representó a la ultraderecha de la ideología de Roberto Dobizón. Pero la verdad es que Arena se moderó en el poder, gobernó 20 años de las 3 décadas que llevaba el sistema bipartidista, 2 décadas enteras la gobernó Arena, fue un presidente de Arena el que hizo los acuerdos de paz, Alfredo Cristiani, y gobernó una década el FMLN. Ahí yo creo que Bukele fue el primero en ver que no había sabido el sistema bipartidista, ninguno de los dos grandes partidos, poner bajo control a las maras, que a esa altura eran el problema principal. Por eso su discurso apuntó a empoderar a la policía y al ejército para luchar contra las maras, contra como el objetivo principal. Eso le dio la victoria en el 2019 y luego como gobernante poniéndose por encima de las instituciones y de las leyes y arrasando, avasallando muchos derechos y garantías que establece la Constitución. Bueno, Bukele tuvo un gran éxito en la lucha contra las maras y eso explica que esa población que estaba sometida por las maras, que había perdido libertades y garantías, hasta la libertad ambulatoria se le había reducido porque imperaban esas mafias en El Salvador, bueno, le dieron este respaldo abrumador a Nayib Bukele. Claudio, ¿qué consecuencias puede tener tanto poder concentrado en una sola persona? Bueno, están esas señales despóticas que Bukele empezó a emitir incluso desde un primer momento. Él gana la elección presidencial del 2019
y en febrero de 2020, o sea, pocos meses de haber asumido, él venía pidiendo la aprobación de un endeudamiento en 109 millones de dólares para usar ese préstamo para comprar armas y armar y dar tecnología y armamento a la policía y al ejército para enfrentar a las maras. Como el Congreso demoraba en aprobar lo que tenía que aprobar para la aplicación del llamado Plan de Control Territorial, ese fue el plan de guerra contra, el nombre del plan de guerra contra las maras, es que Bukele, un domingo de febrero del 2020, ingresa al hemiciclo del Congreso donde estaban deliberando, no estaban todos los legisladores, pero estaban deliberando aunque era domingo, y entró rodeado de militares armados hasta los dientes, y esa forma de presionar para que aprobaran el plan de control territorial, bueno, ya fue una señal de que Bukele no tenía mucha paciencia para las institucionalidades de la democracia y para la búsqueda de consensos. La lucha contra las maras también sobrepasó muchas veces los límites institucionales y arrasó muchas veces los derechos y garantías para los procesados y condenados. Bueno, el mundo lo vio en esos videos en los cuales se mostraba cómo se mostraba a los mareros, cientos de pandilleros detenidos, apresados en las cárceles que había construido Bukele, haciendo una coreografía que verdaderamente tenía estética de campo de concentración. Y finalmente vino esta elección, que fue su reelección, en un país donde no hay reelección consecutiva. La Constitución prohíbe la reelección consecutiva. O sea, Bukele no podía ser candidato. Pudo porque logró presionar exitosamente sobre una Corte Suprema que le responde al Poder Ejecutivo, más que comportarse como un poder judicial independiente. Estas son señales de que a partir de semejante triunfo, que de hecho convierte al país en un régimen de partido único, como él mismo lo dijo, un poco en broma, pero es eso. Si de 60 escaños en el Congreso, 58 son del partido de Bukele, Nuevas Ideas, 2 escaños nomás tiene la oposición. Bueno, esto muestra que hay un solo partido ya, y es el partido de Bukele. Si con el Congreso muy dividido pudo hacer todo lo que pudo, imagínense con un Congreso que es un eco del Poder Ejecutivo. Así que yo creo que va a haber que observar que no se convierta en una autocracia despótica el capítulo que ha comenzado en la historia de El Salvador. Bien, Claudio, te agradecemos este análisis entonces por el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Es